Shalom a todos, amados, muchas bendiciones. Damos gracias al Padre en esta hora que nos permite poder llegar ante todos ustedes en esta transmisión de esta enseñanza. Hoy, siguiendo con la serie La cultura forja el carácter, a través del marco de todo lo que tiene que ver el forjar el carácter en cada uno de los creyentes. A través de esta enseñanza estaremos entonces analizando lo que tiene que ver con todo lo que vivió nuestro Mesías amado debido a la forma, la cultura en la cual se desarrolló. Estaremos orando para comenzar, no sin antes pues saludar a todos los que están conectados en esta hora, en este día. Amado Padre, te damos infinitas gracias y bendecimos tu nombre en esta hora, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todas las cosas que nos das, por tu bendición, por tu amor. Gracias, Señor, por cuidarnos, protegernos, ayudarnos en todo momento. Te pedimos, oh Padre Santo, Rey del universo, que seas con nosotros en esta hora, que estaremos, Señor, aquí estudiando tu palabra, analizando tu palabra para bendición nuestra y gloria y honra tuya, Señor. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yehoshua, oramos a ti y nos dirigimos a ti, amado Padre. Amén y amén. Muy bien, como decíamos, seguimos entonces con esta serie, La cultura forja el carácter, hoy en su parte número 36. Aquí, en esta lámina, hablando de la cultura del Mesías, habíamos terminado la clase pasada. Y antes de esto habíamos visto las costumbres en medio de ese tiempo que no solo envolvieron la figura de Yehoshua, sino también a las de sus discípulos. Y lo pudimos ver a través del libro de los Hechos. Ahora, volviendo a Yehoshua, como habíamos quedado, es evidente que sus prácticas fueron las del pueblo de Israel en aquel momento, en su tiempo, tales como el uso de los Sixiot, siendo los Sixiot parte de los mandatos en la Torá. Encontramos en Matitiajo 9, 20 y 21 la reseña de aquella historia de la mujer del flujo de sangre, que estaba enferma de flujo de sangre. Y dice Matitiajo en el versículo 20, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se acercó por detrás y agarró el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si solo agarro su manto, seré sanada. Ahí habíamos quedado analizando en esta ocasión que esa expresión que encontramos en las versiones castellanas como el borde de su manto, es evidente que habla de una vestimenta que los judíos en aquel momento, ¿verdad?, tenían, y era nada más y nada menos que los famosos Sixiot. Si agarrar los Sixiot del manto o el borde del manto, en este caso de Yehoshua, trajo como consecuencia que esa mujer experimentara una sanidad incomparable. Incomparable porque estamos hablando que hacía 12 años que padecía de esta enfermedad, y dice también Matitiajo en el texto que había gastado todo lo que tenía en médicos y nadie había dado con su problema, con su dificultad, pero al tocar el borde del manto, ¿verdad?, encontró aquella sanidad. Ahora, los exégetas, los que tratan de explicar estas palabras más allá de lo literal, hablan que esta expresión, el borde de su manto, significa aún más allá de lo literal, es decir, de tocar el borde de los Sixiot. ¿Por qué? Porque nos vamos a la representación de los Sixiot en la Torah. ¿Qué representan los Sixiot? Representan los mandamientos. De hecho, el Señor da a los Sixiot en la Torah como manera de recordatorio para que los creyentes, los hombres de Israel, al verlo, se acuerden de los mandamientos. Y no solo de los mandamientos, sino
del cumplimiento de los mandamientos. Ahora, se analiza esto y se dice, algunos exegetas dicen que la solución a la enfermedad de esta mujer es el cumplimiento de los mandamientos enseñados por el Mesías. ¿Ok? Pero ¿qué vemos aquí o qué queremos resaltar? Que el Mesías estaba inmerso dentro de esta cultura. Por supuesto, entonces, como judío, ya lo vimos, nacido nada más y nada menos que de la tribu de Judá, siendo descendiente de uno de los judíos más prominentes habidos y por haber, como lo es Melech David, es evidente entonces que sus prácticas obedecían a estas costumbres, por supuesto costumbres avaladas por la Torá. Entonces, ¿qué encontramos? Que el Mesías, su cultura, no está alejada de la Torá ni de lo que Israel como nación en ese momento practicaba. Por eso nos extraña cuando vemos la figura del Mesías antagónica a estas cosas. Es decir, alejada de sus orígenes y alejada de sus prácticas natales. ¿Por qué? Porque lo que vemos en la desfiguración que Roma ha hecho de la figura del Mesías, lamentablemente esto no se da, aún en aquellas películas que vimos, ¿verdad?, que se basaban en lo que Roma había dado como la figura del Mesías, no aparece. Sin embargo, algunas sí lo han tratado de recuperar y sí lo muestran estas formas de prácticas culturales como lo es los Sixiot. Esto nos lleva a entender que las prácticas del Mesías, mis amados hermanos, eran las costumbres propias de la tierra de Israel, proclives a la Torá de Moshe. Sin embargo, aclaramos que no estamos diciendo que todo lo que se practicaba como religión en aquel momento, Yehoshua las debió practicar. No. Lo que decimos es que debió tener un estándar de prácticas propias de su región, es decir, de los judíos. Y por supuesto, estas prácticas avaladas por la Torá, que es lo que Yehoshua buscaba, tener la Torá como esa fuente de vida, como esa fuente de forma de andar en este mundo. Aunque algunas de estas formas y prácticas también pudieran desprenderse de los sabios de Israel que le antecedieron, como por ejemplo el Seder de Pesach. Cuando hablamos del Seder de Pesach, para aquellos que escucharán esta enseñanza y no entienden esa expresión Seder, estamos hablando del orden que se sigue cuando se celebra la Pascua en Israel. Ahora, el Seder de Pesach, en aquel momento que el Mesías usó, contenía un elemento que la Torá no prescribe, que la Torá no dice, pero que los sabios introdujeron antes de Yehoshua, y que ya en Israel estaba marcada esa forma de práctica, y era evidente porque todos los años se hacía. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la celebración del Seder de Pesach, la introducción de las copas de vino, que no están dentro de la ordenanza que se da en Shemot cuando Israel sale de Egipto y el Señor entonces le encomienda a Moisés que le diga a Israel cómo ha de celebrar esta noche. No solo en ese momento histórico, sino por las generaciones perpetuamente, que Israel debía celebrar esta noche en conmemoración de la salida de los hijos de Israel de Egipto. Vemos, por ejemplo, la evidencia apostólica en Gilel 22, capítulo 14 al 20, encontramos, dice, cuando llegó la hora, se reclinó a la mesa con los apóstoles y les dijo, cuán intensamente he deseado comer
esta Pascua con vosotros antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Adonai. Y tomando una copa, después de dar gracias, dijo: toma esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Adonai. Y tomando un pan, después de dar gracias, lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros está siendo dado. Haced esto en memoria de mí. E igualmente la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por vosotros. Encontramos aquí en estos versículos cosas interesantísimas, como por ejemplo, el Mesías se sienta a la mesa con sus discípulos, conocidos como los apóstoles, y les dice que él ha deseado mucho este momento, antes de padecer, sentarse a la mesa con ellos y celebrar Pesaj, la Pascua. Y, por supuesto, realizar todo este ceder de este orden que se seguía en aquel momento. Dice: porque os digo que no la comeré más, está hablando de la cena de Pesaj, hasta que se cumpla en el reino de Adonai. Hasta que se dé el reino de Adonai. Y dice la Escritura en el versículo 17, y tomando una copa. Esta copa no está ordenada dentro de la Torá. Pero ¿qué pasa? Que esta copa de vino, valga la redundancia, como un añadido de los sabios de Israel, de los maestros de Israel, para engalanar este ceder de Pesaj en función de honrar el mandamiento. Por supuesto, esta copa no anula de ninguna manera el mandamiento de la celebración de Pesaj ni de los otros elementos, sino que le agrega. Por ejemplo, nosotros tenemos la orden de guardar el Shabbat. Pero hay cosas que hacemos en Shabbat que no están específicamente dadas en la Torá, sino que cada comunidad, cada quejilá hace las cosas en función a la conveniencia. Por ejemplo, los horarios: a qué hora se estudia la Torá, a qué hora se estudia los escritos apostólicos, a qué hora se estudia otros temas pertinentes para la congregación. En eso se difiere, pero todos estudiando la Escritura, todos haciendo la labor espiritual, porque esa es la forma de guardar el Shabbat. Pero ¿qué hacemos? Introducimos elementos que nos lleven al cumplimiento del mandamiento, que en este caso es guardar el Shabbat. Asimismo, se introdujeron estas copas de vino, ¿para qué? Para dar todavía más fuerza a este ceder y así poder engalanarlo y tener una noche inolvidable. Entonces, ¿qué vemos? Que Yehoshua sigue entonces la tradición de tener en el ceder de Pesaj esta copa, una copa de vino, pero no solo una. ¿Por qué? Porque en el versículo 20, después de haber tomado esta copa, después de haber partido un trozo de pan con sus discípulos, en el versículo 20 dice: e igualmente la copa. ¿Qué copa? Ya nosotros habíamos estudiado esta parte y hemos visto que esta copa, dentro del ceder de Pesaj, arbitrariamente, intencionalmente, los sabios habían reservado para el Mesías. Para que cuando llegara el Mesías tomara esta copa y con ella instituyera lo que el Mesías Yehoshua hizo. ¿Qué hizo Yehoshua? Dice: igualmente la copa, después de haber cenado. Después que comieron, entonces toma nuevamente una copa y dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por vosotros. Entonces allí se da esta bendición especial que el Mesías da.
Ahora, ¿bajo qué criterio? Bajo el criterio de la cultura donde él está, donde él vive como judío, como hijo de Adonai. Entonces vemos que el Mesías también cumplió estas tradiciones o estas costumbres que introdujeron los sabios. Ahora, ¿qué pasa con estas costumbres? Como ya lo habíamos dicho en las lecciones pasadas, cuando estas costumbres no invalidan la Torá, sino que más bien refuerzan la Torá, son valederas, son formas y expresiones genuinas y buenas que nos ayudan al cumplimiento de la Torá. Pero si una tradición, si una costumbre anula la Torá, no la podemos practicar, por muy buena que parezca, por muy bonita que sea. Entonces vemos al Mesías avalando de alguna manera que estas copas eran válidas para el Seder de Pesaj. Hoy en día lo seguimos haciendo y se introdujeron hasta otros elementos a lo largo y ancho de la historia de nuestro pueblo, del pueblo de Israel. Ahora, esto no quiere decir, mis amados hermanos, que el Mesías avaló aquellas tradiciones que invalidaban la Torá. Rotundamente no. Como lo tenemos registrado en los relatos de los apóstoles. En la evidencia apostólica encontramos cómo el Mesías más bien, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Mesías? Amado hermano, usted que conoce, que estudia, que lee los llamados evangelios o los escritos apostólicos, como lo hemos llamado nosotros. ¿Qué hizo el Mesías? Veamos. En Meir, que en las versiones aparece como Marcos capítulo 7, versículo 1 al 13, encontramos un momento difícil, duro. Dice la Escritura: se juntaron en derredor suyo los fariseos y algunos de los escribas llegados de Jerusalén. Y viendo que algunos de sus discípulos comían los panes con manos sucias, es decir, no lavadas, porque los fariseos y todos los judíos, cumpliendo la tradición de los ancianos, no comen a menos que se laven las manos a fuerza de puños. Y al regresar del mercado no comen a menos que se rocíen, que se purifiquen. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, es decir, prácticas, costumbres que recibieron para observarlas. Abluciones de copas, de jarros, de utensilios de bronce. Le preguntaban los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen el pan con manos inmundas? Entonces él les dijo: bien profetizó Yeshayahu acerca de vosotros, los hipócritas, como está escrito. Y en el Mesías entonces y cita Yeshayahu: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas preceptos de hombres, haciendo caso omiso del mandamiento de Adonai. Os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también: qué bien invalidáis el mandamiento de Adonai para establecer vuestra tradición. Porque Moshe dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldice a padre o madre, ciertamente muera. Pero vosotros decís: si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa con que pudieras beneficiarte de mi parte es corbán, es decir, una ofrenda, ya no los dejáis hacer nada por el padre o por la madre, invalidando la palabra de Adonai con vuestra tradición, que transmitís y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Vemos aquí en esta censura fuerte que el Mesías hace a este grupo de los fariseos y de los escribas. Ahora, cuando nosotros decimos los fariseos y los escribas, pudiéramos pensar que todos los fariseos y todos los escribas eran así. Y la respuesta es no. No podemos generalizar. ¿Ok?
Pero había un grupo entre ellos que tenían estas formas, estas prácticas, y el Mesías les censura. Y en esta ocasión está hablando porque hay una crítica de ellos sobre sus discípulos que comían con manos sucias, es decir, no lavadas. Cualquier lector desavisado de la Escritura pudiera pensar que el hecho de que aparece aquí que comían con las manos sucias, es decir, no lavadas, realmente era así. Es decir, que ellos no se lavaron la mano para comer el pan. Y la respuesta es evidentemente que no. Sí debieron haberse lavado las manos, pero la forma de lavado de las manos de ellos no era la forma de lavado que la tradición había establecido. ¿Para qué? Para quedar puros para comer el pan. ¿Por qué? Porque más adelante vemos como en el versículo 3 dice, porque los fariseos y los judíos, cumpliendo la tradición de los ancianos, no comen a menos que se laven las manos a fuerza de puños. Otras versiones dicen muchas veces. A menos que se laven las manos varias veces, muchas veces. La versión textual dice a fuerza de puño. ¿Cómo es a fuerza de puño? Restregándose. A menos que se restrieguen bien las manos una y otra vez, que se laven bien, entonces no comían. ¿Qué encontramos? Que este énfasis de la forma, en este caso, que algunos fariseos y escribas seguían con la tradición de los ancianos, es evidente que está hablando de una forma de lavarse de las manos, que los discípulos de Yehoshua no seguían, no practicaban. Al no practicar, entonces ellos son censurados por este grupo. Yehoshua aprovecha para entonces decirles a ellos que ellos, lamentablemente, ¿qué hacen? Por esta tradición de los ancianos, o le dan más importancia a la tradición de los ancianos que a la misma Torá. Ahora, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, sin ánimo de ofender a nadie ni hacer señalamientos. Y nos podríamos encontrar hasta hoy con muchas personas que pudieran entrar dentro de este marco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así lo vemos en la Escritura y lo vemos con las prácticas que hoy muchas personas tienen siendo creyentes. Entonces habla él y le saca el caso, ¿verdad? O lo que profetizó Yeshayahu, una profecía fuerte, pero que era evidente que muchos en el pueblo estaban en esa dinámica, contrario a lo que el Señor quiere. El Señor no quiere que nosotros vivamos de forma solamente, quiere que vivamos de fondo, es decir, de la esencia, que la Torá sea la que vaya adelante y que las formas que tengamos sean para corresponder lo que la Torá enseña, no para invalidar la Torá. Y era lo que estaba pasando. Entonces el Mesías viene y le saca el caso de un mandamiento tan importante dentro de la Torá. ¿Cuál es? Honrar a padre y madre. Y ellos invalidan ese mandamiento por sus tradiciones. Y él se los mostró. Ahora, esto debió, por supuesto, crear una roncha muy fuerte. ¿Por qué? Porque el Mesías Yehoshua metió el dedo en la llaga. Nos damos cuenta entonces que más bien él censuró estas tradiciones que invalidaban la Torá. La Torá no puede ser invalidada. La Torá tiene que ser realzada. La Torá tiene que ser reafirmada. Como dijo Rab Shaul allá a los romanos, a esa comunidad de creyentes que estaba en Roma, y les dijo en el capítulo 3, versículo 31. Ahora, ¿la fe invalida la Torá? De ninguna manera. Ahora, si ni siquiera la fe invalida la Torá, cuanto menos una tradición de hombre. Y está hablando de la fe en Yehoshua. No invalida la Torá, mucho menos una tradición de un hombre, por muy sabio que sea ese hombre. Entonces nos damos cuenta que el Mesías anduvo en esta cultura, se desempeñó en esta cultura y fue, ¿verdad?, muy, pero muy enfático en el cumplimiento de los mandamientos de la Torá. No habló en contra de la Torá.
Pero todas aquellas cosas que son para reafirmar la Torá en nuestra vida, el mismo Mesías las refrendó una y otra vez. Contrario al pensamiento religioso contemporáneo, es decir, de nuestros días, donde se afirma que el Mesías vino a abolir la Torá. Claro, esto ha sido la desfiguración que lamentablemente Roma ha creado del Mesías, de Yehoshua, ¿verdad? Y que ha traído, por supuesto, que el pueblo de Israel o la casa de Judá o Yehudá lo rechace contundentemente. ¿Por qué? Porque no se puede permitir o no está concebido para el pueblo de Israel que la Torá quede abolida. De ninguna manera, como dice Rab Saúl, de ninguna manera, nunca suceda eso, que la Torá quede abolida, como lo dice en el libro de Hechos y en el libro de Romanos también, encontramos eso de Rab Saúl. Entonces el Mesías no vino a abolir la Torá de ninguna manera, vino fue a refrendarla, vino fue a reafirmarla en nuestras vidas. Es decir, las prácticas sanas de la Torá y todas aquellas prácticas dentro de la cultura judía, hebrea, que reafirmen la Torá, el Mesías las avaló. Las avaló. Por lo tanto, entonces encontramos que dentro de la cultura del Mesías, él vivió como un judío practicante neto de la Torá. Encontramos en Matitiahu capítulo 23, versículo 1 al 36. Esperemos que nos dé el tiempo para analizar este capítulo. Un capítulo que no es muy famoso. El capítulo que le sucede, que en este caso es el 24, sí es más famoso porque es el capítulo de las profecías. El escatológico, el profético, el capítulo 24 de Matitiahu. Pero este capítulo 23 se las trae y se las lleva también. Dice la Escritura, vamos a leer adrede, ¿verdad? Intencionalmente, una versión hebraica como lo es la versión, el Código Real. Dice, entonces habló Yehoshua a la multitud de judíos reunidos y a sus talmidín, es decir, discípulos, diciendo, en la silla de Moshe se sientan los perushim y los soferim. Todo cuanto Moshe ha dicho, guardarlo y hacerlo. Pero las interpretaciones que ellos hacen de esos mandamientos, no las sigáis, ni tampoco imitéis sus obras, porque ellos dicen mucho y no hacen nada. Pues declaran permitidas muchas cosas que son una carga imposible de llevar sobre los hombros del pueblo, mientras que ellos mismos ni con un dedo tienen la intención de guardarlas. Antes bien, realizan todas sus obras para ser vistos por los hombres, como su costumbre de hacer extremadamente largos sus tefilín y sus tzitzit, buscando siempre los primeros puestos o cojines para reclinarse en las cenas y en las primeras sillas reservadas para los judíos de mayor honor en la sinagoga, y los saludos pomposos en las plazas, y que los hombres les rindan honores especiales al llamarles rabí. Esto es hasta el versículo 7. Vemos entonces cómo el Mesías en este capítulo 23 de Matitiahu comienza, ¿verdad?, hablarle a los judíos que estaban reunidos y a los discípulos de él, ¿verdad? Y empieza a hablarle sobre esta situación con respecto a estos grupos, conocidos como perushim, que son los fariseos, y los soferim, que son los escribas. En las versiones aparece escribas y fariseos o fariseos y escribas. Y dice, todo cuanto Moshe ha dicho. ¿Qué encontramos entonces? Que el Mesías está diciendo que todo lo que Moshe ha dicho. Ahora, ¿dónde habla Moshe? Es la pregunta. ¿Dónde habla Moshe? Moshe habla en la Torá.
Por eso se le conoce dentro del ámbito judío, hebreo, la Torá de Moshe. Porque fue Moshe quien la promulgó. Por supuesto, estamos entendidos que no es la Torá de Moshe, es la Torá de Adonai, pero Moshe es el instrumento que el Señor usó para revelarla al pueblo de Israel. Entonces se le atribuye cierto honor a Moshe con respecto a la Torá. Entonces el Mesías se hace eco de esto y que dice, todo cuanto Moshe ha dicho, guardarlo y hacerlo. ¿Hay algo que haya dicho Moshe que no debemos guardar ni hacer? El Mesías está diciendo que todo cuanto Moshe ha dicho, debemos guardarlo. Es decir, la Torá, debemos guardar la Torá. Pero ¿dónde está el punto? El punto está en las interpretaciones que ellos hacen de esos mandamientos. Son las que se desfiguran y son con las cuales el Mesías estuvo, vamos a decirlo, no disgustado, sino más bien despegado o en desacuerdo con esas interpretaciones que iban en contra de la Torá misma. Ahora, todas las interpretaciones que ellos hacían y que iban en función a la Torá y guardando la Torá, por supuesto, él estaba de acuerdo. Como hoy nosotros podemos estar de acuerdo, por ejemplo, dentro del ámbito judío, con las interpretaciones que se hacen dentro del judaísmo contemporáneo, que van en función de la Torá. ¿Ve? Que van en función de la Torá. Tenemos que estar de acuerdo, pero aquellas que están en contra de la Torá no podemos avalarlas, no podemos seguirlas. ¿Por qué? Porque el mismo Mesías nos está diciendo que no lo debemos hacer. Entonces, ¿qué hace el Mesías? Refrenda la Torá, la reafirma, no la invalida, como nos hicieron creer dentro de la religión, que el Mesías vino a instituir una religión nueva y que vino a traer una ley nueva, porque la otra ley había sido abolida cuando él murió en el madero. Él la clavó en el madero. No, eso es totalmente falso porque el mismo Mesías lo está diciendo. Y ya veíamos a los discípulos en Hechos practicando la Torá mucho tiempo después que el Mesías murió en el madero y resucitó. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que esto es simplemente un invento, un completo invento. Entonces, él viene y habla y les dice a los discípulos y a los que estaban ahí reunidos, les dice, antes bien realizan todas sus obras, versículo 5, para ser vistos por los hombres. Dice, como su costumbre de hacer extremadamente largo su tefilín y su siccio, es decir, los flecos, los que habíamos hablado hace rato con respecto a la mujer que tenía el flujo de sangre. Los escribas y fariseos, los prichín y los soferín, ellos tenían estas costumbres, ¿para qué? Para hacerse ver, hacerse notar. ¿Y qué dice el Mesías? No, esa no es la manera. Mientras más humildes, mientras más recatados seamos, mejor es. Esa es la forma que la Torá nos enseña, no salirnos de ella como una costumbre contraria a la misma esencia de la Torá. ¿Por qué? Porque el Señor ama al humilde, pero al altivo, al creído, lo mira de lejos. Palabras de Meletaví en Tejilín 51. Perdón. Seguimos leyendo, mis amados hermanos. Versículo 8 de este capítulo 36. Mas vosotros no busquéis que os llamen rabí, porque ya tenéis vuestro rabí, Adonai, y todos vosotros sois hermanos. Ni procuréis que los hombres os consideren Abba, porque uno solo es vuestro Abba, Adonai. Ni andéis detrás del título de príncipe de Israel, porque uno es vuestro príncipe, el Mashiach. Más bien, que el más grande entre vosotros sea el que sirva a todos, porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humille será enaltecido.
Pero ay de los soferín y peruchín hipócritas. Por esto cerráis el Malhut Hashamaim, es decir, el reino de los cielos, delante de los gentiles, porque ni entráis vosotros, ni a los que están entrando dejáis entrar. Ay de los soferín y peruchín hipócritas. Ellos son los que ponen 1000 obstáculos para aceptar a un converso. Y si luego de recorrer mar y tierra, finalmente lo reconocen como prosélito, es decir, como converso al judaísmo, en verdad lo hacen más hijos del Gehinón que ellos mismos. Ay de vosotros, los guías ciegos, que decís, todo el que jure por el Bet Hamikdash, el templo, no es tan obligante. Pero el que jura dar todo su oro al templo está obligado a hacerlo. Insensatos y ciegos, ¿quién tiene mayor peso? ¿El oro o el santuario que santifica el oro? Versículo 18. Y decís también, todo el que jura por el Mizbeach no está obligado a mantener, es decir, el altar, no está obligado a mantener su palabra, pero el que jura apartar una ofrenda para él, completamente obligado a cumplirla. Ciegos, porque ¿qué es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? De esto se deriva que quien juró por el altar, juró por él y por todo lo que puso sobre él. Y el que juró por el Bet Hamikdash, por el templo, jura por él y por el que habita en él. Y el que juró por el cielo, jura por el trono de Elohim y por quien está sentado en él. Ay de vosotros los soferín y los peruchín, hipócritas, que dais macerot de la menta y el eneldo y el comino, y habéis sido negligentes de lo que tiene mayor peso en la Torá, Mishpat, Hesed y Emuná. Estos misbot eran necesarios establecer como prioridad sin dejar de cumplir los otros. Guías ciegos que vivís siempre colando el mosquito y tragando el camello. Ay de vosotros los soferín y peruchín hipócritas, que limpiáis lo de afuera de la copa y del plato, mas por dentro estáis llenos de extorsión e impureza. Perush, ciego, limpia primero la copa por dentro para que también por fuera pueda limpiarse apropiadamente. Tremendo. Censuras fuertísimas de nuestro santo y justo maestro Yehoshua a estas personas que lamentablemente estaban allí, pero que con sus tradiciones, que con su forma, habían anulado casi que completamente la Torah. Y habían puesto por encima de la Torah y de la importancia de la Torah sus mandamientos. Sus mandamientos. Por eso es que el Mesías entonces hace esta serie de señalamientos enfáticos donde estuvo el problema de ellos. Ahora, generalmente esto se repite. Dentro de la historia siempre hay este tipo de creyentes, sin ánimos a hablar de nadie o señalar a nadie, pero se da. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando leemos esto? Es tratar de alejarnos de este tipo de creyentes. Porque los soferín y los peruchín eran creyentes también, eran parte del pueblo de Israel. No podemos sacarlo del pueblo. Ellos eran parte del pueblo, pero lamentablemente estaban alejados de la Torá porque habían puesto sus tradiciones y sus costumbres particulares sobre la Torá. Y es ahí donde viene el Mesías a rescatar la esencia de la Torá misma, no abolirla, no quitarla de ninguna manera, sino más bien darle el cumplimiento especial y preciso que la Torá tiene. Entonces habla en los versículos más adelante, por ejemplo, ay de vosotros
los soferín y los perushim, los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque diezman de la menta, el eneldo y el comino. Pero lamentablemente dejan los mandamientos que tienen mayor peso en la Torá. Ya nosotros sabemos que dentro del mismo judaísmo se conocen las reglas de interpretación, y cuando dos mandamientos están encontrados, ¿qué nos invita esas reglas? A tomar el de mayor peso, el que tiene mayor peso. Entonces encontramos que hay mandamientos dentro de la Torá que tienen mayor peso, y esos mandamientos que tienen mayor peso son los que tienen que ver con estos tres elementos. ¿Cuáles son? Mishpat, que es justicia; Hesed, que es misericordia; y Emuná, que es fe. Esos tres elementos son los que un creyente debe procurar desarrollar en su vida, como lo leíamos en la Torá. En la Torá leemos en Devarim que el pueblo está llamado a cumplir los mandamientos, a ser justo y correcto, practicar justicia, seguir la justicia, porque eso es lo que manda y quiere nuestro Padre. Pero ¿qué encontramos aquí? Ellos se habían enredado en un entramado de tradiciones, en un entramado de costumbres que les estaban alejando lamentablemente de la Torá. ¿Y cómo les llama Yehoshua? Ciegos. Guías ciegos. Lamentablemente eran guías porque tenían una posición como maestros, como rabinos, como aquellos que estaban llamados a enseñar la Torá, pero no estaban enseñando la Torá. Estaban enseñando eran los mandamientos que se habían desprendido de sus líneas dogmáticas. Entonces vemos esto. Fíjense en el versículo 24 cómo el Mesías les censura. ¿Y qué les dice? Guías ciegos que vivís siempre colando el mosquito y tragando el camello. Ahora, esta expresión, colando el mosquito y tragando el camello, ¿qué significa? Ya sabemos que tanto el mosquito como el camello, ¿cómo están? Prohibidos por la Torá. La Torá prohíbe comer insectos. El mosquito es un insecto, exceptuando los insectos que ya vimos en Levítico 11, que son las famosas chicharras, los saltamontes y esas especies que menciona la Torá. Pero el resto de los insectos, siendo el mosquito un insecto, están fuera. Ahora, ¿el camello cómo está? ¿Cómo está el camello? Está fuera también. Pero ¿qué es más fácil? ¿Detectar al mosquito o detectar al camello? ¿Qué es más fácil? El camello es más grande, por supuesto. Es más fácil detectar el camello que el mosquito. Pero ellos, ¿qué hacían? Colaban el mosquito para no tragárselo, no comérselo, para no incumplir con el mandamiento, pero se tragaban el camello. El camello es lo más evidente, es decir, ellos lamentablemente eran tan ciegos que estaban violando la Torá y no se daban cuenta, o no querían darse cuenta. No querían darse cuenta. Por eso vemos entonces cómo el Mesías, más bien, mejor que cualquier otro, ¿qué hacía el Mesías? Defendía la Torá. Y lo que estaba era censurando las prácticas contrarias de estos grupos. Ahora, ¿qué se creyó? Que el Mesías estaba en contra de la Torá. No es así. Ahora hace una invitación a estos y ¿qué les dice? ¿Verdad? Que ellos deben limpiarse, no solo lo de afuera, la apariencia, sino también lo interno, es decir, su vida espiritual. ¿Cómo están con el Señor y con la Torá? Sigue diciendo en capítulo 27. Versículo 27 del capítulo 23 de Matitiahu.
Ay de vosotros, los soferín y perushín hipócritas, que sois comparables a sepulcros pintados de blanco. Ya la cosa como que sube de tono. ¿Cómo los está llamando? Sepulcros pintados de blanco o sepulcros blanqueados, que a la verdad se muestran hermosos por fuera, mas por dentro está lleno de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, exteriormente delante de los hombres dais la apariencia de ser sadiquín, justos, mas por dentro estáis llenos de hipocresía y no guardáis la Torá. ¿Ve? Claro. Entonces el Mesías no está en contra de la Torá, de los mandamientos de la Torá y las buenas costumbres que reafirman la Torá, sino que está en contra de las hipocresías de estos grupos. Eso. Dice, ay de vosotros los soferín y perushín hipócritas, pues edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los sadiquín y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en el derramamiento de la sangre inocente de los profetas. De modo que dais solemne declaración jurada contra vosotros mismos, que sois los hijos de los que mataron a los profetas. Terminad pues de completar la medida de culpabilidad de vuestros padres, serpientes, engendrados por víbora. ¿Qué recurso legal podréis inventar para escapar del Yom Hadin, del Geinón? Es decir, el día del juicio del Geinón. Por esto, he aquí yo os envío Neivim y Jajamín y Soferín, y sé que de ellos mataréis y colgaréis en maderos y azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Por qué? Porque estos que van a venir, profetas, sabios y escribas, seguidores y amantes de la Torá, van a chocar con ellos porque ellos van a querer siempre implementar sus tradiciones por encima de la Torá. ¿Y qué va a generar? Que ellos, como tienen influencia política, religiosa, ¿qué hicieran? Los iban a perseguir, colgar, matar, azotar, porque estaban en contra de ellos. Como pasa con Yehoshua y como posteriormente la misma historia nos da la razón que pasó con ¿quién? Con los discípulos del Mesías, que fueron perseguidos constantemente por esta misma clase religiosa. Entonces sigue diciendo el versículo 35, para que pueda venir sobre vosotros toda la sangre justa que está siendo derramada sobre la tierra, desde la sangre de Hebel, Hasadit, hasta la sangre de Sejaría, Ben Berejía, a quien asesinasteis entre el Ejal y el Misbeach. De cierto os digo, todo esto vendrá sobre esta generación. Tremendo. Este capítulo 23 de Matitiajo es algo impresionante. De hecho, casi nadie, ¿verdad?, habla sobre él. ¿Por qué? Porque es muy fuerte el Mesías aquí y muestra un carácter, ¿verdad?, refinado al decir la verdad a todos estos que están alrededor y que lamentablemente han tergiversado la Torá de Adonai y han hecho parecer a la Torá como una cuestión de tradiciones de hombre, cuando no es así. La Torá de Moshe es el documento más valioso que ha recibido el pueblo de Israel y Yehoshua lo está defendiendo. Como dice el versículo 28, dice, ustedes están llenos de hipocresía y no guardan la Torá, no guardáis la Torá. Así lo dice el final del versículo 28 de este capítulo 23. Entonces, ¿qué vemos? El Mesías no está en contra de la Torá, está en contra de las tradiciones que invalidan la Torá. La Torá. Ahora, si una tradición de esta no invalidara la Torá, no hay ningún problema. Ahora, si alguien se quiere lavar las manos 1000 veces, que lo haga.
Pero no con esto critique al otro que se la lavó nada más una vez, porque no hay una exigencia de la Torá para ello. No hay. La Torá habla de la purificación, de lavarnos, pero más que de lo físico, ¿a dónde apunta la Torá? Y en esto estamos de acuerdo todos. La Torá apunta es a la limpieza del ser, del ser interior, como bien lo dice el Mesías también en otro lado. Como leíamos allá en Meir capítulo 7. Entonces vemos todas estas cosas y donde el Mesías puntualizó todas aquellas prácticas que estaban contrarias a la Torá de Adonai. ¿Qué nos muestra entonces Matitiahu 23? Que Yehoshua, culturalmente hablando, es decir, en su forma de vida, sus prácticas, estuvo inmerso en los asuntos más trascendentales de su pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Yehoshua? Israel. De su pueblo que es Israel, representado en aquel momento histórico por la casa de Yehudá. Ya sabíamos que las otras tribus se habían dispersado y que los que habían quedado de las tribus del norte, de las otras 10 tribus, se habían asimilado a Yehudá y seguían las costumbres que en ese momento allí se practicaban, en aquel momento histórico, y que nos muestra un rechazo a los errores de interpretación de muchos maestros que por seguir una línea preferían mantener esa línea dogmática en detrimento de la Torá misma. Vuelvo y repito, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y eso pasa muchas veces, mis amados hermanos. Por defender una línea dogmática, se termina entonces yendo en contra de la Torá. Y ahí es donde entra el Mesías a censurar, no solo a los Perushim y Soferim, sino a cualquier creyente en este tiempo que haga lo mismo, porque eso el Mesías lo considera una hipocresía. Y los hipócritas no entrarán en el Malhut Hashamayim, en el reino de los cielos, que será implantado aquí en la tierra cuando Yehoshua venga. No entrará. Por lo tanto, nuestras prácticas, nuestra cultura, es la cultura del Mesías, es aquella que está buscando el cumplimiento de la Torá. ¿Ve? Entonces, ¿qué hacía esta gente? Seguía una línea dogmática en detrimento de la Torá misma para conservar sus tradiciones. No así Yehoshua, quien hizo un llamado a volver a la Torá y no abolirla como se afirma hoy en día. Entonces ya nosotros sabemos por los documentos de los mismos apóstoles que el Mesías no vino a abolir la Torá, fue a reafirmarla, a cumplirla. Como por ejemplo tenemos en el famoso texto de Matitiahu capítulo 5 versículo 17 al 20. Y con esto terminamos. Matitiahu 5, 17 al 20 dice: no penséis que vine a abrogar la ley o los profetas, es decir, a la Torá o los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Porque de cierto os digo, hasta que pasa el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iot, ni un trazo de la letra de la Torá, de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera, fíjense la declaración solemne que hace Yehoshua. Por tanto, en conclusión, como yo no he venido a abolir la Torá, cualquiera que suprima, que quite uno de estos mandamientos más pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y esa expresión muy pequeño, ¿cómo podríamos interpretarla? Es decir, cero. Tan pequeño que no va a tener parte. Será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe. ¿Practique qué? Y enseñe qué. Los mandamientos de la Torá. No las tradiciones de los hombres. Los mandamientos de la Torá. Esos son los que hay de practicar.
El que practique y enseñe los mandamientos de la Torá, será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque sí va a entrar a ese reino celestial que Yehoshua viene a establecer. 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los fariseos y los escribas, o estos grupos que estaban dando más peso a las tradiciones que a la misma Torá, lamentablemente estaban fuera de la justicia de Adonai. Porque ¿cómo satisfacer la justicia de Adonai? A través del cumplimiento de la Torá. Ahora, ¿cómo entrar en el reino de los cielos? Practicando la Torá. Eso fue lo que dijo el Mesías. Y él siguió esa Torá y todos los elementos culturales que tienen que ver con la Torá. Por lo tanto, Yehoshua siguió la Torá, la cultura de la Torá en su vida. Desde que nació hasta que murió y resucitó al tercer día. Toda su vida completamente fue dentro de la Torá. No vino a implementar una cultura nueva, no. Fue a reafirmar la cultura que ya había sido impuesta por Adonai a través de Moshe. Por eso encontramos en todos estos escritos, obedezcan a Moshe, obedezcan la Torá. Yo no he venido a abrogar la Torá, he venido a cumplirla. Esa es la cultura del Mesías. Ahí es donde está, ahí es donde nace. Por eso es que no podemos sacar la figura del Mesías de todos estos elementos tan importantes que encontramos en la Torá, en los profetas y en los escritos apostólicos, que bien estudiados y bien analizados, como lo hemos estado haciendo, nos damos cuenta de todos estos errores, vamos a decirlo otra vez, teológicos, que lamentablemente se han estado dentro de la historia del cristianismo y muchas de las religiones que han creído en Yehoshua, pero lamentablemente de una forma errónea. Ahora, ¿qué debemos hacer? Volver a la senda antigua, a través de las raíces hebreas de nuestra fe, la fe en Yehoshua, que no son griegas, que no son romanas, son hebreas, con todas estas formas, con toda esta cultura rica y hermosa que encontramos en la Torá, en los profetas y en los escritos de los discípulos de Yehoshua. Amén. Bueno, hermanos, muchas bendiciones para ustedes, esperando que toda esta enseñanza haya sido de edificación y que sigamos hacia adelante, estudiando la Torá, haciendo y cumpliendo los mandamientos de esa Torá tan santa y maravillosa. Amén. Nos despedimos entonces en oración y declaramos: Padre Santo, te damos infinitas gracias en esta hora por la oportunidad preciosa que nos has dado de estudiar tu palabra. Que esta palabra more en nuestros corazones, la palabra de Yehoshua, esa palabra preciosa que nos invita a obedecer, a guardar tu Torá santa, tu Torá maravillosa. Te pedimos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que hayan sido edificados y que esta palabra no solo llegue a nuestros hermanos, que llegue más allá, a sus familiares, sus amigos, a todo aquel pues que quiere, Señor, buscarte a ti, que le envíes esta palabra y que puedan venir con hambre y sed de tu palabra para hacer tu voluntad. Gracias, Padre. Te pedimos por todos nuestros hermanos que en esta hora se encuentran enfermos, en necesidad y en dolor, para que seas tú mismo con tu poder, sanando, ayudando y levantando, Padre. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mashiach Yehoshua, oramos a ti y te damos infinitas gracias. Amén y amén. Shalom a todos y Laila Tov.